Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí en NP Noticias de la tarde. Les saludo con el afecto de siempre, amigos cibernautas, gracias por escucharnos, gracias por vernos, gracias por estar aquí en este espacio, nuevamente como todos los días, para platicar, para comentar algunos temas importantes que suceden a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel municipal. Precisamente ahora que en varios estados de la República, incluyendo Veracruz, también hay campañas electorales para la renovación de las presidencias municipales. Hablamos de 212 presidencias municipales. Vamos a platicar de lo que está sucediendo con la policía, lo que sucedió allá en Puebla con esta gente a quienes le llaman los huachicoleros, lo que ha sucedido, el enfrentamiento que se ha venido dando por esta situación que digamos que es prioritario y de alta expectativa lo que está sucediendo con respecto al robo clandestino o al robo de este producto que es el combustible a la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos. El robo, la sustracción que se lleva a cabo de una forma en la que incluso se habla de que hay muchas autoridades que están involucradas en esta situación, amigos cibernautas. Las tomas clandestinas, el robo indiscriminado que causa la pérdida de miles y miles de millones de pesos año con año, pero que pues se ha vuelto una forma de vida, lo que está sucediendo ahí, amigos cibernautas, con respecto a las tomas clandestinas de este lugar. Y bueno, habría que decir y habría que comentarlo en el aspecto de que qué tanto hace la policía ahí, qué tanto ha venido trabajando, qué tanto ha hecho, cómo hemos llegado a esta situación. El robo del combustible, que es también parte de la delincuencia organizada, el narcotráfico, el secuestro, delitos de alto impacto que solamente estos grupos criminales pueden llevar a cabo, es algo que lastima profundamente al pueblo mexicano. Ahora bien, ¿qué tanto se ha trabajado con todo esto? Lo estaremos platicando, qué es lo que se ha hecho con todo esto para combatirlo, para terminar con algo que realmente perjudica enormemente a la sociedad. Mire usted, las policías pues se ven profundamente rebasadas. Bueno, hoy es ya viernes, amigos cibernautas, viernes 5 de mayo, amigos cibernautas, un día importante también. Transmitimos como siempre desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz. Ha fracasado el gobierno federal en la lucha contra la delincuencia organizada y contra el secuestro, toda esta situación que mantiene a nuestro país en una situación lamentable, como en su peor época la vivió también Colombia con este narcotraficante que se llamaba Pablo Emilio Escobar Gaviria, a quien pues usted lo debe de saber, pues terminaron matándolo, pero que ocasionó muchas ejecuciones, muchos secuestros, una situación de verdad lamentable. México
México lleva ese rumbo, amigos cibernautas. Ustedes lo deben de saber, lleva ese rumbo. Parece ser que México cada día se descompone más, y lo lamentable de todo esto es que tenemos a los políticos que han generado esta situación involucrados en este tipo de cuestiones que lastiman y vulneran pues a una sociedad cansada ya de una clase política que simple y sencillamente no quiere salir de la putrefacción y de la corrupción en la que está envuelta. Desde la época de Felipe Calderón Hinojosa, cuando sacó o terminó de sacar al ejército mexicano a las calles. Recuerde que el ejército mexicano siempre, de todos modos, desde hace muchos años, ha venido combatiendo el narcotráfico, en la destrucción de los plantíos de marihuana, en aquella época en la que la policía es la que le daba la ruta a los narcotraficantes, no al revés, como sucede ahora, que son los narcotraficantes que imponen a un alcalde, a un síndico, a un regidor, e incluso a un gobernador, y que los apoya económicamente. En aquellos años era la policía quien le daba la ruta a los narcotraficantes. Ahora es el narcotráfico, los señores del narcotráfico quienes ponen y disponen a su antojo. Pero en aquella época, amigos cibernautas, les decía yo, el ejército venía colaborando con las fuerzas federales, con las fuerzas ministeriales en el combate al narcotráfico, destruyendo plantíos de marihuana. Pero con Felipe Calderón Hinojosa, simple y sencillamente salieron a la calle a enfrentarse a la delincuencia organizada en esa lucha estéril que ha llenado de sangre a nuestro país. Este inútil expresidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, lo único que hizo fue alborotar el avispero, y hoy, amigos cibernautas, ustedes lo ven, lo vivimos, lo sentimos, porque no hay lugar que se escape a la enorme delincuencia que se vive actualmente. Es lamentable porque desgraciadamente quienes sufren de todo esto, pues realmente en muchas ocasiones pues son las personas que no tienen nada que ver, son los daños colaterales que llaman ellos, amigos cibernautas. Pero en sí el narcotráfico, la delincuencia organizada, se hace de los recursos económicos de muy diferentes maneras: un secuestro, una extorsión, un cobro de piso, ejecuciones, homicidios, etcétera, etcétera, son el pan de cada día en este país convulsionado. Y la policía ha fracasado, como en su momento pues fracasó con Felipe Calderón y ahora con Enrique Peña Nieto. Fracasan policías en 2 sexenios. La estrategia de seguridad contra el narcotráfico ha exhibido la incapacidad del gobierno federal para lograr una reforma que dote un sistema policial capaz para combatir, como lo hace el ejército, al narcotráfico. Sin embargo, esa ley interior que debe de tener el ejército también ha quedado ahí, pues no se ha confirmado, no se ha llevado a cabo, no se ha legislado ni se ha aprobado una ley que le permita al ejército mexicano estar afuera y cumplir con ciertos protocolos jurídicos, pues para que tengan libertad de actuar, no que en muchas ocasiones, pues usted sabe que también han sido señalados de violación a los derechos humanos. El ejército mexicano no fue hecho para combatir acá afuera, no fue hecho para la lucha a la delincuencia organizada. Ellos tienen una misión específica, usted lo debe de saber, y pues desgraciadamente ha habido un fracaso en todo esto porque no se ha legislado, no se ha visto lo que realmente requiere las fuerzas castrenses para poder actuar debidamente, amigos cibernautas. Así que pues a ver qué es lo que sucede, pero parece ser que la policía, aparte, el ejército es la única fuerza castrense que tenemos que pues tiene altos niveles de confianza,
pese a que ha habido errores también, se han señalado aquí en diversos medios. El ejército mexicano, nuestro glorioso ejército mexicano, sigue siendo y sigue gozando de la confianza de los mexicanos, y ojalá el ejército logre tener una ley que le permita protegerse también a ellos para poder desempeñar esta lucha que le han encomendado desde la época de Felipe Calderón Hinojosa, este nefasto expresidente de la República, que para colmo busca dejar a su esposa Margarita Zavala como candidata a la presidencia de la República, que no tiene pues ni carisma ni tiene el perfil para ser presidenta de nuestro país. No reúne las condiciones, pero bueno, ese es un tema aparte. El caso es que Calderón sacó al ejército y hoy nos mantiene en una guerra donde ha habido miles y miles de muertos, amigos cibernautas. Al igual que en la administración que encabezó el expresidente Felipe Calderón, el plan de rediseñar las corporaciones policíacas en México a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong no se concretará en el resto del sexenio. Imagínese usted. Por lo pronto hay que manejar la cruda realidad que enfrentan las policías en el país. Por lo menos 11 estados del país están trabajando, por lo menos 11 estados en el país están trabajando sin que la mayoría de sus policías hayan pasado la acreditación y evaluación de control de confianza. Solo 4 entidades tienen cuerpos de policía que cuentan con más del 90% de su personal acreditado. Por eso, amigos cibernautas, usted ve a policías que están relacionados con el narcotráfico, que incluso lo vivimos aquí en el estado de Veracruz, donde policías detenían a las personas y las entregaban a los jefes del narcotráfico o a grupos delincuenciales que posteriormente los mataban de una forma horrorosa, de una forma de veras cruel, y que pues lo vivimos, y hay muchas personas que estuvieron en la policía precisamente en el sexenio del nefasto Javier Duarte de Ochoa, que hoy están en las cárceles también, amigos cibernautas. Bueno, a la fecha no existe una sola entidad en todo el país que haga suya la certeza de la acreditación del 100% de sus policías, según revela el informe Evaluación de Control de Confianza al Personal del Servicio Profesional de Carrera de las Instituciones de Seguridad, emitido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entre los estados que no cuentan ni con el 50% de la acreditación de confianza de sus policías en funciones se encuentran Guerrero, Michoacán y Sinaloa, en donde de manera coincidente han ido a la alza los índices de violencia atribuidos a la infiltración de los grupos criminales en las estructuras policiales. Eso es lo que tenemos, amigos cibernautas. 64.630 policías de la Federación ya fueron evaluados. 14.400 pertenecen a la Procuraduría General de la República. 42.419 están incorporados a la Comisión Nacional de Seguridad. 3.828 pertenecen al Sistema de Seguridad de las Cárceles Federales. 3.983 se encuentran asignados al Instituto Nacional de Migración, 78% acreditados, 2% no aprobó evaluación, 20% pendiente de resultado. Esta es la policía que tenemos, y mientras esto no se mejore, nuestro país no puede cambiar. Pero además, mientras no se evalúen también a los políticos que ocupan algún cargo público o que pretenden desempeñar alguna función pública, también nuestro país no puede dar resultados. El cambio tiene que venir con nuestros políticos, con nuestros gobernantes, que deben de ser evaluados también para poder desempeñar algún cargo público. Y si no, dígame lo que está sucediendo con la señora Eva Cadena Sandoval, ex candidata a la presidencia municipal de Las Chuapas aquí en Veracruz, que fue videograbada en actos que parece ser, amigos cibernautas, se pueden tipificar como de delincuencia organizada
porque parece ser que los recursos que esta señora recibió, pues pueden venir de procedencia ilícita, amigos cibernautas. O como lo que está sucediendo allá en el Estado de México con Delfina Gómez, también de Morena, como la señora Eva Cadena, donde se ha acreditado que siendo ella presidenta municipal, le quitaban el dinero a los trabajadores e iban a dar a algún partido político, en este caso el de ella, para llevar a cabo actos de proselitismo. Mientras tengamos nosotros gobernantes que no son evaluados o que los partidos políticos no los evalúen, tendremos un México que no puede salir del atolladero en donde nos encontramos. Necesitamos que nuestros policías al 100% sean evaluados y que nuestros políticos también sean evaluados. No podemos tener a candidatos, a personajes políticos que estén señalados de actos de corrupción, de desvío de recursos o complicidades con el gobernante en turno de otro nivel o de más nivel de ellos para hundir al pueblo, amigos cibernautas. Eso ya no debe de existir. Mientras esto no cambie con los políticos que deben de ser evaluados, mientras nuestras policías no sean evaluados, nuestro país no podrá salir adelante de esa forma. Tiene que cambiar todo esto, amigos cibernautas. Realmente es lamentable, es vergonzoso que los políticos de alto nivel únicamente se dediquen a robar, a vivir una vida de reyes, mientras el pueblo sufre, se muere de hambre y es golpeado por la delincuencia organizada. Y esto pues realmente ya no debe de continuar. Tiene que cambiar nuestro país. Tenemos que tener otra clase de políticos y hay que exigírselos diariamente a través de los medios de comunicación, a través de las manifestaciones, de cualquier forma, pero esto tiene que cambiar. De verdad es muy lamentable lo que vivimos en este México que ya no aguanta más, amigos cibernautas, empezando desde el mismo presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Así como Calderón fue un fracaso en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, así Enrique Peña Nieto enfrenta hoy el fracaso de sus políticas públicas, de la falta de estrategia y de todas las reformas que ha llevado a cabo que no traen ningún beneficio al pueblo de México, amigos cibernautas. Bueno, hacemos una breve pausa, no se vayan, estamos en NP Noticias de la Tarde. Regresamos en un momento. Gracias. Información vía internet. NP Noticias.
Pues bien amigos, ya estamos de regreso aquí en NP Noticias de la Tarde. Gracias por continuar con nosotros. Mire usted, este caso de lo que yo le decía y le comentaba hace un momento de que debemos de evaluar a nuestros políticos, a las personas que van a ocupar algún cargo público o que aspiran a ocupar algún cargo público, que deben de ser evaluados. Es una exigencia y debe de ser ya parte de un protocolo de selección de aquellos candidatos de los partidos políticos, porque si no, nos topamos con lo que pasó con esta señora que se llama Eva Cadena. Eva Cadena fue grabada, fue pues pillada, como se dice. No sé si le tendieron un 4 o ella estuvo de acuerdo. El caso es que esta señora recibió varios cientos de miles de pesos. Se habla aproximadamente, no sé cuántos videos más tendrán ahí como prueba, o qué será lo que esta señora no le cumplió a esta gente para ser exhibida de esa naturaleza, pero van hasta este momento 3 videos que le han sacado a esta señora. El primero recibiendo aproximadamente 500,000 pesos, el segundo recibiendo, se habla ahí de $10,000 y 50,000 pesos en efectivo, y el tercer video donde se le entrega 1,000,000 de pesos a la señora Eva Cadena. La señora Eva Cadena era del grupo parlamentario de Morena, había pedido licencia a la diputación local para contender por la presidencia municipal de Las Chuapas aquí en Veracruz. Y bueno, esta señora tuvo que renunciar, pero no ha acudido tampoco a declarar a la FEPADE. La fiscalía tiene una denuncia en su contra y parece ser que va a pedir el juicio de procedencia y para quitarle el fuero desde luego, y su grupo parlamentario de Morena aquí en la Cámara local también la fue a denunciar, y el caso es que esta señora no aparece por ningún lado. Pero vamos, lo que le quiero decir es lo siguiente: esta gente es la clase de políticos que no deben de estar. Esta gente como personas dejan mucho que desear, porque empañan la imagen de la política, de por sí ya muy lastimada. La Fiscalía del Estado de Veracruz, a cargo del señor Jorge Winkler, va a pedir el desafuero de Eva Cadena. Y presentó ya ante el Congreso local la solicitud de desafuero en contra de la diputada local independiente, porque la expulsaron los de su grupo parlamentario de Morena. Eva Sandoval, luego de los videos difundidos, Eva Cadena Sandoval, luego de los videos difundidos en redes en los que se le observa recibir dinero. La solicitud de procedencia de acción penal es por la investigación ministerial iniciada en contra de la legisladora local cuando era candidata de Morena a la alcaldía de Las Chuapas. Al recibir dinero de personas no identificadas, pues esas conductas pudieran constituirse en delitos electorales. Aunque desde luego, hay que decirlo, no son graves y puede pagar una fianza o puede estar en libertad enfrentando su proceso. A través de un comunicado se informó que la indagatoria fue iniciada de manera oficiosa por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y denuncias contra periodistas y comunicadores. En esa ocasión, la representación social del Fuero Común dio inicio a una carpeta de investigación por hechos públicos consistentes en la exhibición en redes sociales de un video titulado por un medio de comunicación como "Representante de Morena recauda dinero para AMLO", detalló el comunicado. Y además busca la FEPADE, amigos cibernautas, a esta persona. Y al respecto parece ser que como no quisieron de momento no han procedido contra el juicio de procedencia en contra de esta señora para quitarle el fuero, pues lógicamente que el fiscal general del estado estalló en cólera, estalló en coraje y bueno, dijo algo ahí que ofendió a los diputados. Escúchalo usted muy bien, ofendió a los diputados cuando les ha dicho una gran verdad.
el diputado, el fiscal general había dicho que los diputados locales y federales eran unos corruptos porque no desaforaban ni a Tarek Abdalá, este corrupto del sexenio de Javier Duarte, que es diputado federal, que se escude en su fuero para no enfrentar la justicia, para no enfrentar pues los ilícitos que cometió al desviar miles de millones de pesos. Hoy está en la Cámara Federal, pero se escude en ese fuero para no enfrentar a la ley, amigos cibernautas. Una rata del otro rata, que era Javier Duarte Ochoa, que usted lo debe de saber, está allá en Guatemala, y que el hombre pues incluso ha puesto una queja porque lo maltratan allá los carceleros, los guardias, dicen que lo empujan, que le tiran la comida a este corrupto que aquí en Veracruz hizo y deshizo y que maltrató a mucha gente y que era muy insensible ante los reclamos de la gente, de la persona, de los padres, de las madres, que en muchas ocasiones lo fueron a ver para decirle que su hijo estaba desaparecido y que no estaba, y este desgraciado pues simple y sencillamente se reía. Tarek Abdalá, diputado federal, es de la camarilla de Javier Duarte de Ochoa, que hoy está en prisión allá en Guatemala, pero que no quiere enfrentar a la justicia y se ampara en su fuero. Así como en este momento se ampara en su fuero también Eva Cadena Sandoval. Pero ese enojo le llevó a decir a Jorge Winkler, el fiscal general del estado, lo llevó a decir que los diputados federales y locales eran unos corruptos y bueno, les dijo la verdad, ¿no? Pero usted sabe que pues hay que ser institucional y hay que guardar las formas y bueno, los ofendió a los diputados locales que hoy ya piden su remoción. Jorge Winkler dice es un fiscal incompetente, por ello desde el Congreso local Sebastián Reyes pedirá su remoción. Sebastián Reyes era miembro de la bancada de Morena también y se salió, ahora es diputado independiente. Este diputado independiente dio a conocer que propondrá ante el Congreso local iniciar el procedimiento de remoción de Jorge Winkler Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado, pues consideró que la incompetencia mostrada al frente de esa dependencia la intenta ocultar tras insultos contra el Congreso local, luego de que el fiscal calificara como una bola de corruptos tanto a la Cámara de Diputados como al Congreso local por no acceder a los desafueros del diputado federal Tarek Abdalá, como del alcalde de Fortín también, Armel Cid León. Ahora Sebastián Reyes le exigió una disculpa a quienes insultó, así como a los veracruzanos. Bueno, pues así están las cosas, amigos cibernautas. Así que este corrupto de Tarek Abdalá, amigo, amiguísimo, íntimo amigo de Javier Duarte, se escuda en el fuero y sus cómplices allá, corruptos diputados, no proceden para quitarle el fuero y que enfrente a la justicia y si es posible que vaya a la cárcel. Es lo más asqueroso de la política, el sexenio de Fidel Herrera y de Javier Duarte Ochoa, porque la rata negra de Fidel Herrera Beltrán, ese también se llevó muchísimos, miles de millones de pesos y fue el que inició la decadencia del estado de Veracruz, amigos cibernautas. Duarte ahora se queja de maltratos allá en la prisión. Su abogado denunció que su cliente es víctima de maltrato y acoso por parte de los guardias. Recuerda usted que hace poco hasta pidió su ventiladorcito y pidió ahí un colchoncito porque la cama de piedra pues está muy dura. Este señor que en Veracruz lastimó severamente a este pueblo, amigos cibernautas, ahora chilla y llora allá. Desgraciadamente, pues lo que sembró es lo que está cosechando. Fue un hombre que no se tentó el corazón, fue un hombre totalmente ambicioso, un hombre totalmente avaricioso, y pues se robó, se agarró lo que no tenía que agarrarse. Y como él, y también tuvo mucha culpa que ver, y hay que decirlo sinceramente, amigos cibernautas, los diputados locales
que le aprobaron y le permitieron todo. Uno de ellos es el corrupto que se llama Ciro Félix Porras, quien ahora el Partido Revolucionario Institucional pretende hacer candidato en Minatitlán ante la renuncia del doctor Norberto Luna. Ciro Félix Porras es hijo de otra corrupta que se llama Lupe Porras, que fue presidenta municipal de Minatitlán, aquella que solamente en su mente perversa pudo idear un plan para la construcción de un puente que uniría a Minatitlán con la isla de Capoacán, y que para ello pidió un préstamo de más de 100 millones de pesos a Banobras, pero este puente nunca se realizó y el dinero sí desapareció. Fue a dar en aquel tiempo a una empresa propiedad de Marcos Teurel Cotero, exalcalde de Coatzacoalcos, y a la postre su yerno. Ese dinero fue a dar a las cuentas bancarias de esta empresa cuando Marcos Teurel Cotero, este corrupto también, fue secretario de comunicaciones de Fidel Herrera Beltrán. Ciro Félix Porras es hijo de Guadalupe Porras, quien ha sido señalada de ser una de las más corruptas de este municipio, que dejó en bancarrota al municipio de Minatitlán, junto con su hijo, quien era director del DIF en aquellos desastres naturales que afectaron al estado de Veracruz, siendo gobernador Fidel Herrera. Ocultó, vendió despensas, colchonetas, todo escondió para mejores tiempos electorales, mientras la gente se moría de hambre y de frío. Y hoy el Partido Revolucionario Institucional lo quiere hacer candidato, sin tomar en cuenta que este nefasto personaje fue cómplice de Javier Duarte de Ochoa en el endeudamiento, en el robo, en el saqueo, en las raterías de Javier Duarte de Ochoa, y lo quiere hacer candidato, sin tomar en cuenta, repito, que este personaje está señalado como uno de los más nefastos, aparte de ser hijo de una gran corrupta y ladrona, como lo es Lupe Porras, cuando fue presidenta municipal de Minatitlán. Esta familia, amigos cibernautas, totalmente corrupta, tiene a otra hija que es la esposa de Marcos Teurel, que es síndica o está en la planilla del candidato del PRI para ocupar la sindicatura de aquí de Coatzacoalcos. Imagínese usted toda esta bola de corrupción que hay en una familia señalada como una de las más ladronas, tanto de Coatzacoalcos como del municipio de Minatitlán. Ciro Félix Porras, cómplice de Javier Duarte de Ochoa. Y yo todavía me acuerdo que en aquella época Javier Duarte se quiso dar cínicamente, quiso meter a Guadalupe Porras como fiscal anticorrupción. Imagínese usted, o como magistrada anticorrupción, imagínese usted el tamaño de putrefacción y de vergüenza. Bueno, no tienen vergüenza estos señores. Ciro Félix Porras es hijo de esta señora. En aquel tiempo él era diputado local y le aprobó todo a Javier Duarte de Ochoa. Buscó la manera de meter a su mamá como magistrada anticorrupción. Y ahora Renato Alarcón, este inútil, bueno para nada dirigente estatal, pues parece ser que ya lo tienen en la mira para dejarlo como sustituto de Norberto Luna. Vaya desfachatez, vaya cinismo de esta clase política que no se opone a esta vergüenza que van a sufrir nuevamente. Ciro Félix Porras representa lo más nefasto de un gobierno, como lo fue el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, amigos cibernautas, que quede muy claro. De lograr el propósito, el PRI estatal, de la mano del inútil de Renato Alarcón, imponer a Ciro Félix Porras como candidato del PRI al gobierno municipal de Minatitlán, será lo peor que puedan hacer, porque esta familia de verdad está señalada de lo más corrupto. Le repito, Lupilla Félix Porras
síndica del municipio de Coatzacoalcos en caso de ganar en la planilla del PRI, esposa de otro corrupto como Marcos Teurel Cotero. Lupe Porras, madre de la Lupilla, una gran ladrona, madre de Ciro Félix Porras y suegra de Marcos Teurel Cotero. Vaya familia la que tendrá Coatzacoalcos y Minatitlán, amigos cibernautas. De verdad, es una vergüenza que el PRI vaya a hacer esto. Sería lo más vergonzoso, de verdad, se lo decimos, que el PRI eche mano de un personaje tan cuestionado y corrupto como Ciro Félix Porras, que repito, es cómplice en el endeudamiento de Veracruz, en el saqueo, en el robo, en las raterías de Javier Duarte de Ochoa. El PRI con esto estaría demostrando el grado de putrefacción y de decadencia por el que está pasando ahora al tratar de imponer a este oscuro personaje, a este mezquino personaje, a este individuo que dejó muy mal a su distrito, amigos cibernautas. Ojalá y no lo concreten, porque sería vergonzoso que Ciro Félix Porras sea el candidato del PRI al gobierno municipal de Minatitlán. Ojalá y no. Y ojalá, desde luego, se acaben este tipo de personajes como Eva Cadena, como Delfina Gómez allá de Morena, también en el Estado de México, que le quitó el salario a sus trabajadores, de Eva Cadena también de Morena, que pues ya sabemos que recibía dinero, y de otros personajes como Tarek Abdalá, como Alberto Silva Ramos, como Edgar Espinoso. Pues de verdad es vergonzoso. Ahí está un Jorge Carballo, Eric Lagos, repito, o sea, de verdad es penoso y vergonzoso que esta clase política ya haya pisado fondo y que les valga una fregada, una chingada, lo que el pueblo veracruzano, lo que el país piense de este tipo de gente tan corrupta que cínicamente se pasean en camionetas de lujos, con guardaespaldas, teniendo enormes propiedades en México y en el extranjero, producto de lo robado a su paso por algún cargo público, amigos cibernautas. Ojalá y realmente se recapacitara en todo esto, pero yo lo veo muy difícil. Ahí están las campañas de cuantos personajes como Jesús Moreno aquí en Coatzacoalcos, que ha sido señalado también de corrupto, incluso de haber abusado de una menor de edad, sin que nadie haga algo al respecto. Es muy lamentable que tengamos candidatos por donde sea así. Ahí tenemos el caso de Cozoleacaque, donde nuevamente va Cirilo Vázquez Parisi, dejó la Diputación Federal y ya se vino ahora como candidato del PRI. O sea, esto también debe de terminar. No pueden dejar tirado el cargo público para venir ambiciosamente por otro. Fíjese usted, primero Cirilo Vázquez Parisi fue presidente municipal. Luego dejó tirado ahí y se fue como candidato a diputado federal. Pero antes de irse de diputado federal, hizo a su hermano diputado federal, también dejó tirada la Diputación Federal y se vino como candidato a presidente municipal. Ahora es presidente municipal. Hizo nuevamente a Cirilo Vázquez diputado federal y ahora pide licencia y viene como candidato a la presidencia municipal. ¿De qué se trata esto, amigos cibernautas? Es lamentable que tengamos que ver este tipo de situación en la que no hay una ética, no hay moral, no hay principios. Dejan tirados los cargos públicos para irse a otro en donde sus ambiciones del dinero y del poder, pues solamente así se calman. Pues es muy lamentable lo que está sucediendo en la política el día de hoy, con este tipo de gente que simple y sencillamente no recapacitan de lo que está sucediendo, no se ponen a pensar que el pueblo ya no quiere a esta clase de políticos, que los cacicazgos deben de terminar, que esto ya no puede continuar, que estamos cansados de los mismos personajes, que alzamos la voz y decimos que esto debe de cambiar, pero que tiene que cambiar con principios y valores, empezando por ellos, pero que parece ser que esto es imposible, amigos cibernautas. Bueno, a ver qué más sucede, pero creo que esto no va a cambiar
desgraciadamente, amigos cibernautas. Esto no parece ser que vaya a cambiar. Y bueno, tendremos que aguantar todo lo que venga, y sobre todo ahorita que vienen las campañas más de lo mismo. Y son 4 años, amigos, que hay que soportarlos con tantas y tantas raterías que se dan constantemente. ¡Qué barbaridad! A ver qué más sucede, a ver qué más tenemos, pero yo creo que esto no va a cambiar, pese a que quisiéramos que así fuera, amigos cibernautas. Bueno, pues ahí la dejamos. Ahí la dejamos con estos casos de Ciro Félix Porras en Minatitlán, de Cirilo Vázquez aquí en Cozoleacaque, de Chucho Moreno aquí en Coatzacoalcos, un corrupto a más no poder, y pues a ver, a un Renato Alarcón allá en el PRI estatal, pues a ver qué van a hacer, porque parece ser que no hay remedio en todo esto, y desgraciadamente vamos de mal en peor. Bueno, ahí la dejamos. Nos vemos el lunes, si Dios nos lo permite. Que tengan ustedes un excelente viernes, un excelente fin de semana. Pásenla súper bien, y aquí nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. Hasta pronto. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.